Dios le bendiga, hermanos, bendiciones a todos, saludos. Procedemos a la segunda parte de nuestro servicio virtual y damos la bienvenida a todos aquellos que nos están escuchando de los diferentes países. Saludos a Bolivia, que no saludé la semana pasada, creo. Saludos a México, saludos a Puerto Rico, República Dominicana, saludos a El Salvador, Costa Rica, obviamente, Panamá, demás países, Colombia, venezolanos en diferentes lugares del mundo, como en Brasil, Perú, Ecuador, Argentina, Paraguay. A todos los hermanos de toda Latinoamérica, sean todos bendecidos, mis amados. Y en esta ocasión Dios nos trae una palabra muy interesante, muy importante, muy necesaria, porque es algo en la cual los predicadores, los pastores no suelen predicar, y para el Señor esto es muy importante. Tiene que ver con la palabra integridad. No tengo un título, posiblemente lo vaya a poner a la hora de publicar el mensaje. Entonces va a aparecer el título que elegí, pero conectando todo lo que venimos hablando en los mensajes últimamente, hace un poco más de un mes para acá. Recuerden que hemos venido hablando sobre la fe y sobre la importancia de que la fe sea aprobada, y hemos hablado y dicho por qué es necesaria que la fe sea aprobada. Pero algo que no hemos dicho es lo que hoy vamos a exponer. Y una de las razones más relevantes y que están como escondidas y las cuales no se suele predicar, pero que es muy trascendental, es el aspecto de la integridad. Esta es una de las razones por la cual tú eres probado, para conocer tu integridad. Y lo voy a desarrollar el tema a partir de ahora. Va a ser muy importante porque va a ayudarnos en nuestra vida espiritual a desarrollarnos correctamente conforme Dios lo tiene en su corazón. Una persona que ha sido probada lo suficiente para ser perfeccionada y mantenerse en fidelidad es una persona que tiene integridad. A eso le llamamos integridad. Voy a repetirlo. En una persona la integridad se manifiesta cuando a través de las pruebas ha desarrollado, se ha perfeccionado y se mantiene fiel sin importar la prueba. A eso Dios le llama integridad. A partir de la exposición bíblica, del trato de Dios con los humanos en el libro de la Biblia, nosotros vemos diferentes facetas del significado de integridad. Vemos una faceta de integridad en el caso de Abraham, vemos facetas de integridad en el caso de David, vemos facetas de integridad en el caso de Job, vemos facetas de integridad en Moisés, vemos facetas de integridad en Josué y hasta en el Nuevo Testamento incluso, y entonces podemos ir armando una teología, una referencia bíblica de lo que para Dios es integridad. Pero podríamos empezar diciendo lo que acabamos de mencionar, de que una persona íntegra es aquella que ha sido probada lo suficiente para ser perfeccionada y mantenerse en fidelidad. De la prueba pretende determinar la fidelidad de la persona, es decir, su integridad. Hay varios aristas de esta palabra, porque el concepto no lo vamos a poder definir en una sola oración. Tenemos que irlo desarrollando, porque la integridad es algo que tiene que ver con la persona, no solamente con la fidelidad, sino en resumen podríamos decir que sí, pero hay muchas cosas de las cuales tenemos que hablar para poder definir bien cuando hablamos de fidelidad o de integridad. La integridad se construye a través del esfuerzo de la persona al demostrar
que sus intenciones son correctas. Entonces aquí va no solamente enfocada a fidelidad, sino va enfocado a hacer lo correcto, a hacer lo que Dios ha dicho, lo que Dios expresa en su palabra. Y es algo que se va construyendo. Nadie nace con integridad. Nadie nace con integridad. La integridad es algo que se construye día a día. Es un esfuerzo, es un sacrificio personal. Va demostrando la persona sus intenciones verdaderas, y si cuando va demostrando por las pruebas de que son intenciones las que tiene, que son las correctas, entonces a eso entonces nosotros le llamamos integridad en la persona. El grado de su esfuerzo día a día determina la calidad de la integridad que tiene la persona. En una persona íntegra no hay engaño. Es lo que es. Es lo que es. Lo que dice va con lo que hace. Es una persona íntegra. Vemos entonces que tiene varias aristas la palabra de integridad. Si fuéramos nosotros al hebreo, al término, esta palabra se llama tam y significa estar completo. Íntegro es integridad es estar completo, finalizado o terminado. Entonces diríamos que un producto ya finalizado es un producto que tiene integridad. Que tiene integridad, ¿verdad? Si decimos, por ejemplo, una vasija, un florero, por decir algo, un florero, entonces ya cuando está terminado el florero, entonces decimos, uy, mira, esa vasija tiene integridad, claro, porque lo que le decimos que va correspondientemente con el hecho de que ya está con lo que decimos. Si la vasija estuviese a mitad de terminar, si el florero estuviese a mitad de terminar, entonces diríamos, esa vasija no es íntegra, le falta. Entonces la integridad, hay varios niveles de integridad, ¿no? Así como puede haber varios niveles de fe. Entonces hay personas más íntegras que otras. ¿Existen personas íntegras? Esa es una buena pregunta. ¿Existen personas íntegras? Muy pocas personas son íntegras. Pero eso es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es la santidad. Lo que Dios quiere es la sinceridad. Todo esto tiene que ver con la integridad. La integridad tiene que ver con el esfuerzo diario, entonces, también en alcanzar aquello por lo cual fuiste alcanzado por Dios. La integridad tuya tiene que ver con el esfuerzo que tú haces diariamente para alcanzar tú aquello para lo cual Dios te alcanzó. Tiene que ver con lo que Dios quiere, con su propósito, con su plan, lo que Dios quiere lograr en tu vida. Tiene que ver con eso. Entonces, si tú estás trabajando en el propósito, en el plan para lo cual Dios te está llamando, entonces tú estás comenzando a caminar en un camino de integridad. Nosotros hemos estado llamando, y el Señor ha estado llamando a las personas para que sean guerreros de los últimos tiempos. Entonces, si tu accionar hoy es conforme a lo que Dios define que es un guerrero de los últimos tiempos, de lo cual hemos estado predicando lo suficiente, entonces significa que tú eres una persona con integridad. ¿En qué nivel de integridad está? ¿Qué tan excelente o cuál es la calidad de tu integridad? Requiere ser probado para poder determinarla, para saber hasta qué punto entonces tú eres consecuente con lo que Dios quiere, con su propósito, y que permaneces fiel, obviamente, ante la situación adversa, ante la prueba. Un gran ejemplo de integridad lo podemos ver en Job. Job pasó por muchas pruebas. Pero veamos la primera prueba, mencionemos la primera prueba rápidamente. En la primera prueba, Job perdió todas las cosas terrenales. Todas las cosas terrenales perdió. Perdió terreno, perdió casas, perdió posesiones y perdió inclusive a los 10 hijos que tenía. Se murieron los 10 hijos y se quedó Job totalmente solo con su esposa. Totalmente solo. Esa es la primera prueba. ¿Qué respondió Job ante la primera prueba? Job lo que respondió es: Jehová dio, Jehová quitó.
sea el nombre de Jehová exaltado o bendito, como dicen otras traducciones. Job capítulo 1, versículos 20 y 21. Eso es lo que respondió Job. Sea, Jehová sea exaltado ante la prueba de perder absolutamente todo, toda posesión terrenal. Perdió su negocio, perdió sus fincas, perdió su ganado, perdió sus casas y perdió a todos sus hijos. ¿Qué le parece a usted? Y aquí Job tenemos respondiendo de esta manera. Los demonios, los principados, las potestades y Satanás quedaron con la boca abierta y sorprendidos de la respuesta de Job. Job, en conclusión, era una persona con un alto nivel de integridad delante de Dios. Ahora yo quiero compartir con usted la lectura de la segunda prueba de Job. Job fue probado muchas veces. Vamos a leer la segunda prueba de Job en el capítulo 2 de Job. Lo invito a abrir su Biblia si la tiene cerca. Vamos a ir a Job capítulo 2 versículo 1 y dice así: llegó el día en que los ángeles, lo voy a leer en una traducción que se llama Nueva Versión Internacional, ¿ok? Para que sea un poquito más clara, porque creo que nos da más luz que en la traducción Reina Valera. Espero haber copiado correctamente en esta hoja lo que estoy diciendo, que esté hablando con integridad, que de repente no haya copiado Reina Valera cuando estoy diciendo ahorita que tiene que ser nueva traducción, Nueva Versión Internacional. Así que espero que sea una versión internacional y que entonces mis palabras sean de integridad. Eso significa integridad. Integridad significa que lo que haces es lo que realmente es. Integridad significa que lo que piensas es lo que dices y lo que dices también es lo que haces. Entonces eso significa una persona de integridad. 100% íntegro, integridad perfecta, no, pues es difícil, no es que no sea imposible. Por eso hay calidad de integridad. Y por eso las pruebas son importantes y necesarias para que tú desarrolles integridad. Entonces, empiezo entonces del versículo 1. Dice así, capítulo 2 de Job: llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos llegó también Satanás para presentarse ante el Señor. Y el Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. Y aquí en el versículo 3 el Señor saca pecho por su hijo, ¿no? El Señor saca pecho por Job y le dice: ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Es decir, ¿qué te parece? ¿Viste cómo le fue con la prueba número 1? Como diciendo, ok, tú que te ensañas sobre los seres humanos, mira a Job. Eso es lo que está diciendo el Señor acá. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntar el Señor: no hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Lo que hasta ahorita esto es precisamente integridad. Vamos a mencionarlo pedacito por pedacito, punto por punto. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto. Es un hombre recto. Entonces, integridad tiene que ver con rectitud, con hacer lo correcto. Es un hombre recto e intachable. Intachable tiene que ver con que nadie lo puede señalar de una falta. Nadie puede decir es que tú, no sé, tú eres una persona insoportable. Es que tú eres una persona, no sé, algún pecado, alguna falta. Nadie es intachable, es una persona que siempre se comporta correctamente. Claro, tendrá enemigos, claro que sí, y podrán decir cosas y tergiversar a la persona en lo que ellos dicen que es y no es, que más bien mienten, porque hay personas que son calumniosos, y Dios reprende a aquellos que tienen calumnia o dicen y hacen conjeturas sobre otras personas, inventando y exagerando ciertas cosas, y entonces dicen mentiras. Pero sí, Job era una persona con integridad.
Era Dios quien lo estaba diciendo, ¿no? Es un hombre recto, intachable, que me honra y vive apartado del mal. Eso es integridad. Vivir apartado del mal es integridad. Y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo, sin motivo, oiga, y aunque tú me incitaste, le dice a Satanás, para arruinarlo sin motivo, todavía mantiene firme su integridad. Es decir, todavía sigue siendo justo, todavía sigue siendo lo correcto, todavía sigue pensando bien de mi persona, todavía cree en mí, no reniega de lo que ha pasado, se mantiene su integridad. Versículo 4. Y Satanás responde ahí, dijo, una cosa por la otra, replicó Satanás, con tal de salvar la vida. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué salvar la vida? Porque ya le habían quitado todo, le quitaron las posesiones, le quitaron los hijos, pues él quedaba nada más, ¿verdad? Él quedaba vivo. Entonces, con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene. ¿Y en qué sentido da Job todo lo que tiene? Bueno, perdiendo todas sus posesiones terrenales. Pero extiende la mano y hiérelo, es decir, causando una enfermedad. Pero extiende la mano y hiérelo, a ver si no te maldice en tu propia cara. Entonces aquí Satanás sigue cuestionando la integridad de Job. Ok, muy bien. Esto es muy importante porque esto tiene que ver también con nosotros hoy. Satanás llega hoy actualmente delante del trono y le dice y habla de tu persona. No sé cómo te llamas tú, pero pongamos que tú eres Juan. Entonces le dice Satanás al Señor, Señor, bueno, Dios, tiene que referirse a él con respeto. Juan tiene que ser probado porque no sabemos si es íntegro. No se sabe si es íntegro. Y el Señor pues dice, pues sí, hay que probarlo para saber si es íntegro. Y entonces le da permiso a Satanás de que genere una prueba bajo el permiso de Dios, no la prueba que Satanás le dé la gana, ¿verdad? Y Satanás prueba a Juan. Juan entonces va pasando la prueba y va demostrando su integridad, va mostrando su nivel de integridad. Entonces cuando llega Satanás otra vez o en otro momento y por alguna razón quiere el mal contra Juan, entonces puede ser que le saque otra vez el tema de que no es íntegro, de que hay que probarlo. Entonces el Señor le puede decir, no, ya lo probamos lo suficiente, es íntegro, no necesitamos probarlo más, ya pasó las pruebas que tenía que pasar. De la integridad es necesaria probarla, igual que la fe. Dios busca desarrollar la fe en el cristiano, pero también busca desarrollar la integridad en el cristiano. Integridad y fe van de la mano. Estamos hablando que la fe tiene que ver con la obediencia, la integridad también tiene que ver con la obediencia. Entonces podríamos estar pensando que las pruebas entonces tienen triple propósito en los cuales esos propósitos están totalmente relacionados. 1, desarrollar la fe. 2, desarrollar la obediencia. Y 3, desarrollar la integridad de la persona. Eso haría el paquete completo, el combo completo por lo cual el Hijo de Dios tiene que ser probado. No es una excepción, Job. No. Tal vez tú no vas a ser probado, obviamente, como Job fue probado, pero tú serás probado de alguna manera en un reflejo de lo que Job también fue probado. Algunos pueden perder algún tipo de negocio, algunos pueden tener problemas financieros, algunos pueden tener algunas dificultades físicas de salud, como vamos a ver aquí que se comienza a manifestar en esta prueba. Versículo 6. Muy bien, dijo el Señor a Satanás, Job está en tus manos. Eso sí, respeta su vida, es decir, no puede matarlo, no puede causar la muerte. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas, desde la planta del pie
hasta la coronilla, hasta la cabeza. Llagas, una especie de úlceras en todo el cuerpo. Prácticamente a Job no le quedó ni piel en lo que le ocurrió acá. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tuvo que sentarse en medio de las cenizas para ver si acaso cubría lo que le quedaba de piel. Las cenizas le ayudaban a cubrir eso, como un medio para protegerse. Recuerde que la piel es un sistema de protección entre el medio ambiente y la persona. Y pues entonces tenía que ver de alguna forma algún tipo de tratamiento que tiene que ver con las cenizas. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Eso producía ardor. Estas llagas producían ardor y picazón. Entonces, con pedazo de teja se estaba rascando sin parar. Su esposa entonces le viene y le reprocha. Ok, hasta aquí su esposa, antes inclusive de las pruebas, su esposa no había renegado de Dios. Su esposa hacía lo que Job hacía. Job era el que dirigía la casa, su esposa obedecía. Hasta aquí su esposa estaba aceptable, pero en el momento que comenzaron a tener las pruebas, la esposa comenzó a cambiar. No se murió en la primera prueba donde perdieron las posesiones y perdieron los hijos. La esposa no se murió, pero y en este caso en particular, pues la esposa no pudo manejar su carácter, y le faltó la integridad a la esposa y perdió acá la esposa, porque aquí manifiesta y le dice: todavía mantienes firme tu integridad, versículo 9, maldice a Dios y muérete. Es decir, tú lo que tienes que hacer es morirte, porque las llagas que tienes son tal que lo mejor que te puede pasar es que te mueras, no que te quedes así con esas llagas. Así que maldice a Dios y muérete. No era un insulto de que se muriera por morirse, ¿no? No era un insulto, no era un pleito entre conyugal, no. Era un asunto de que muérete, porque era mejor estar muerto que estar así como estaba Job, lleno de llagas en todo su cuerpo, desde los pies desde la cabeza hasta los pies. Job le respondió: mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? Oiga usted la respuesta de Job. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Job no pecó ni de palabra. Entonces aquí se muestra la integridad de Job, que a pesar de tener pruebas, se mantuvo fiel a Dios. No cambió su forma de parecer con Dios, no se enojó con Dios, no le reclamó a Dios, no renegó de Dios, soportó, se mantuvo soportando la prueba, soportando el dolor, soportando las llagas, soportando la picazón. No se exasperó, no perdió la fe, no perdió la esperanza, no se hizo incrédulo a pesar de la prueba que tuvo. Eso es lo que se llama integridad. No pecó. Eso se llama integridad. No pecó. La prueba no hizo que pecara. La prueba no hizo que fallara. Eso se llama integridad. Entonces, ¿qué es lo que está buscando Dios actualmente de los guerreros? Integridad. Guerrero. Eso es lo que Dios anda buscando de ti. Todo guerrero de los últimos tiempos para la batalla final tiene que llegar a la batalla con alto nivel de integridad. Por eso las pruebas son necesarias, y tienes que ser como Job, que cuando venga la prueba, en la prueba se diga de ti: Juan no pecó ni de palabra. Juan no pecó ni de palabra. Porque una cosa es pecar, ¿verdad? Y la forma más fácil de pecar es de palabra.
La forma más fácil de pecar. Todos frecuentemente pecamos de palabra, ¿no? De hechos tal vez nos retenemos, no pecamos de hecho, pero de palabra es sumamente fácil pecar, porque puedes renegar, puedes decir algo que no es congruente conforme a lo que aparentemente tú dices que eres en Dios y lo que también Dios dice de ti. Entonces, cuando no hay congruencia, es una falta de integridad y es un pecado también. Entonces, ¿qué es lo que está demostrando entonces la integridad? El hecho de no pecar, ni de palabra, de acción ni hablar. Eso ya la integridad ya se perdió. Y pues la prueba reveló que no eres íntegro, que te falta desarrollar más integridad. Entonces vas a tener que ser probado otra vez. Ese es el campo de entrenamiento del guerrero. Sigo en el versículo 10, dice: los tres amigos de Job, habla sobre los tres amigos de Job, versículo 11. Tres amigos de Job se enteraron de todo el mal que le había sobrevenido, y de común acuerdo salieron de sus respectivos lugares para ir juntos a expresarle a Job sus condolencias. Vea usted, hermano, y consuelo. Bueno, tenía buenos amigos Job, ¿no? Había tres amigos acá. ¿Cómo se llamaban? Ellos eran Elifaz de Temán, Bildad de Suá y Zofar de Namat. Entonces, Elifaz, Bildad y Zofar eran los tres amigos de Job, que fueron entonces a visitarlo para darle consuelo y darle condolencias. Amigos que le decían: Job, que ¿cómo estás? Qué barbaridad, ¿verdad? Para solidarizarse con él. Versículo 12. Desde cierta distancia alcanzaron a verlo. O sea, los tres se pusieron de acuerdo, los tres hicieron el viaje y desde largo lo comenzaron a ver y casi no lo pudieron reconocer. ¿Por qué casi no lo pudieron reconocer? Porque su cuerpo estaba, su cara, todo, su cabeza, todo, su cráneo, todo estaba lleno de llagas. Era irreconocible Job. Dice, casi no lo pudieron reconocer. Y se echaron a llorar en voz en cuello. ¿Quiénes? Los amigos. Pero Job lloraron al ver a su amigo Job irreconocible, rasgándose las vestiduras. Los amigos, fue tal el impacto, fue tal la impresión que tuvieron, que los amigos se rasgaron las vestiduras y arrojándose polvo y ceniza sobre la cabeza, y durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo para hacerle compañía. 7 días y 7 noches se sentaron con él para poder hacerle compañía. Bueno, en el suelo. Me llama la atención que dice en el suelo. Pues, ¿será que no tenían muebles? Porque ya lo había perdido todo también en la primera prueba, posiblemente. Ninguno de ellos se atrevía a decirle nada, pues veían cuán grande era su sufrimiento. Entonces se impactaron tanto que por 7 días se quedaron callados. Ninguno de ellos le decía nada, lo acompañaban, posiblemente lo ayudaban con sus dolores, con sus dolencias. Y no sabemos si la esposa estaba allí en ese momento, en ese instante. Posiblemente ni haya estado, porque eran 7 amigos. Posiblemente esta mujer ya no estaba y se dio a la fuga, como algunos ante la prueba pues hacen, ¿no? Se apartan de Dios. La prueba lo que hace es revelar el corazón de la persona y la persona se aparta del Señor. Vemos aquí entonces un ejemplo de un hombre íntegro, Job, de un alto nivel de integridad. ¿Qué le parece a usted? Una vez me dijeron, hubo algo parecido así que hizo Job, Satanás quería hacer conmigo, y le dijo al Señor, yo le dije al Señor, yo he sido probado, y Satanás dijo, sí es cierto, has sido probado, pero te falta algo, solo una cosa, tu salud. Señor, pruébalo, dame el permiso, así como se probó Job, dame el permiso a mí. Eso está en unas liberaciones, hermanos, está en unas liberaciones mías que yo hice en el canal
puede buscarlo, y está en unas liberaciones al final, o casi al final de la liberación, faltando en una avanzada ya la liberación ya. Eso fue muy impactante. Yo le dije, no señor, no señor, yo no sabía ni qué decir en ese momento. Algunos hermanos ya después de la liberación me dijeron, cuando lo publiqué, hermano, ¿por qué no le dijo esto? ¿Por qué no le dijo otro nombre? Porque es que hablar después es fácil. No, el problema es cuando te estás enfrentando en vivo y en caliente, y que te salgan las palabras correctas. Y yo lo único que le dije, Señor, no lo permita, Señor. No lo permita, Señor. No, yo no quiero, ¿por qué tengo que ser probado? ¿Por qué tengo que ser probado en mi salud? Yo no lo permita, Señor. No le des gusto a Satanás. Y eso fue lo que le dije. Y pues hasta ahora, eh, pues hemos sido probados en muchas áreas, pero gracias a Dios pues me mantengo con salud. Recuerden el milagro que hizo hace poco el Señor a través de una hernia umbilical. Recibí una sanidad, pero la enfermedad esta no se desarrolló. Pasé casi una semana con dolores, pero no fue nada comparado con lo que con una prueba tan fuerte, o como Job, o como muchas otras personas. Realmente eso no fue muy poco. Y pues nadie quiere ser probado, hermanos. Nadie quiere ser probado, pero es necesario la prueba. Y si la prueba tiene que venir, pues que Dios nos encuentre fieles, y que Dios nos encuentre con integridad, y que le demostremos a Dios esa integridad. Una persona entera, cuando hablamos de integridad, si lo vemos desde el punto de la raíz latina, es integer, que significa entero, como el número entero, ¿verdad? De los números de la matemática. Hay números enteros que no son sin decimales. El 1 es un número entero, el 2, ¿verdad? Pero el 2.1, 2.3 no son enteros, ¿verdad? El entero es el que no tiene decimales. No tiene nada, pues no tiene nada que le pongamos, que podamos criticarle. Eso da a entender que viene del latín esa palabra, que es una persona entera, pues. Una persona es de una sola pieza. Dicen que no, que lo que él dice es así, es verdad. Él no miente, él es consecuente entre lo que piensa, lo que cree, lo que habla y lo que dice. Así que voy a tratar de avanzar un poquito en las definiciones para que lo podamos entender claramente. Una persona que hace lo correcto, que ya le hemos hablado, ¿verdad? Una persona que tiene armonía entre lo que cree, dice y hace. Actúa en una misma manera en privado o en público. En privado o en público. Tiene que ver con la sinceridad. O sea, una persona íntegra es una persona sincera. Y tú eres probado para que desarrolles la sinceridad. Tiene que ver con estar sin mancha en rectitud delante de Dios. Tiene que ver con estar sin faltas delante de Dios. Cuando decimos que cerramos las puertas, los guerreros actualmente oficiales, todos tienen una tarea de estar cerrando las puertas. Estamos formando integridad. Dios está formando integridad en ti. Entonces, cuando tú cierres todas las puertas, eres una persona con alto nivel de integridad. Vas cerrando puertas, vas desarrollando integridad. Dios busca eso. No solamente desarrollar la fe, desarrollar la obediencia, sino tu integridad. Una persona que mantiene su corazón puro delante de Dios es una persona íntegra. Un corazón puro significa que está completo, ¿verdad? Un corazón completo, no a medias. Puro, la palabra pura. Un corazón puro, un corazón completo. O sea, un corazón íntegro. Una persona íntegra cumple su palabra siempre. Una persona que es íntegra, si dice, por ejemplo, que llegó a las 2 de la tarde a una reunión, no va a llegar a las 2:30. Una persona íntegra no tiene esos horarios así.
no tienen la famosa hora tica, y no sé cómo se dice, es un país, si hay hora argentina, hora uruguaya, hora chilena, hora boliviana, hora panameña, hora mexicana. Pues en Costa Rica aquí el tico suele a veces, pues si le dicen a las 2 de la tarde, algunos llegan a las 2:30. Entonces se excusan diciendo pues que es hora tica. Pero con el Señor no hay hora tica, ni panameña, ni nada. Es hora celestial, y la hora celestial está basada en integridad. Una persona íntegra no habla mal de los demás. No habla mal de los demás, porque es íntegra en lo que Dios quiere. No puede hablar mal de los demás. Una persona íntegra está cumpliendo los mandatos del Señor. Está evitando fallarle a Dios. Una persona íntegra mantiene un buen comportamiento. Una persona íntegra no se queda callada. Defiende lo que cree y lo que dice, y lo que se dice de Dios. Si están hablando mal de Dios, están hablando mal de la iglesia a la cual perteneces, una persona íntegra defiende lo que él cree en su corazón, no se queda callado. Una persona íntegra, su lealtad está para con Dios antes que a los hombres. ¿Sí? Quiere agradar primeramente a Dios, a los hombres en forma secundaria, pero primaria solamente a Dios. Y significa que no negocia sus valores, no negocia su creencia, no la vende ni la negocia, ni la da a cambio de un placer, ni a cambio de un favor. Una persona íntegra es una persona de buena reputación. Pues claro, porque lo que dice es lo que hace, ¿verdad? Y tiene buenos valores, busca la rectitud. Que una persona íntegra no negocia sus valores y creencias, ya lo vimos. Una persona íntegra vive con cuentas o pecados saldados. Vive con cuentas o pecados saldados. Una persona íntegra, es decir, si falló, pide perdón a la persona que le falló y a Dios. Es una persona íntegra. No significa que no falle, significa que es una persona con sinceridad. Es una persona que acepta sus errores. Una persona íntegra no se vende ante los problemas, ni presiones, ni halagos. Una persona íntegra se mantiene fiel a Dios a pesar de la adversidad o prueba. El infiel o falto de integridad renuncia. ¿Verdad? Cuando una persona tiene prueba, pues el que es infiel o falto de integridad lo que hace es renunciar, desobedece, se queja e increpa y reniega. Esa es una persona falta de integridad. Una persona íntegra reconoce sus errores, fallas, pide perdón y los enmienda, los corrige. Esa es una persona íntegra. No es que no cometa errores, sino que hace lo que es correcto. Cuando uno es sincero, no es orgulloso, es una persona que tiene algún nivel de humildad, por lo cual entonces puede reconocer su falta y procede a pedir perdón, y a quien sea, a Dios también, y enmienda, lo corrige. Esa es una persona íntegra, se va desarrollando en rectitud. Primera de Reyes capítulo 9 versículo 4. Quiero leer algunos puntos, versículos bíblicos para darle un poquito más de fundamento. Dice: y si tú anduvieres, Primera de Reyes capítulo 9 versículo 4, si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre. Aquí le está diciendo el Señor a Salomón, hijo de David. Si tú anduvieres delante de mí como anduvo tu padre, en integridad de corazón y en equidad. ¿Cómo anduvo David? En integridad de corazón y en equidad. Es decir, Dios examinó su corazón y su corazón era íntegro, porque en lo que había en su corazón es lo que él decía, y lo que había en su corazón es lo que él hacía, lo que él hablaba y lo que él hacía. Y era lo que Dios decía también, porque Dios le hablaba a David, y entonces era íntegro en ese sentido. Bueno, en el sentido completo, mejor dicho, no en ese sentido. Vuelvo a repetir el versículo. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado. Esa es una persona íntegra. Hacer todas las cosas que Dios ha mandado.
Ahora, haces tú todas las cosas que Dios te ha mandado, las estás haciendo. Lo que Dios ha dicho que tienes que hacer en su plan, en su propósito, en el llamado que Dios te ha hecho, en la iglesia donde tú estás obedeciendo, eres íntegro. ¿Tienes algún nivel de integridad? ¿Sí o no? Vuelvo a repetir el versículo otra vez. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos. O sea, cumpliendo toda la palabra de Dios. ¿Qué le dijo? Si mantenía su integridad igual que su padre, que no iba a faltar de los hijos de Salomón alguien, que no iba a faltar, que siempre iba a estar alguien de su descendencia en el reinado de Israel, en el trono. Bueno, sabemos que no lo cumplió Salomón. Sabemos que Salomón fue íntegro al principio, pero después se desvió, perdió la integridad, desobedeció, se apartó de Dios. Efesios capítulo 1, del 4 al 8, dice así: según nos escogió en Él, hablando de Dios, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nos escogió ¿quién? En Cristo, ¿verdad? El Padre nos escogió en Cristo. Cristo como el medio que nos alcanzó a nosotros. El Padre nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Eso es integridad. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esa es una persona íntegra. Nos escogió Dios entonces para que fuésemos personas con integridad. Job capítulo 31, versículo 6: péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Job sabía que él era íntegro. Siempre el que es íntegro sabe que es íntegro. El que es íntegro, la persona que no sabe si es íntegro, no es íntegro. Téngalo por seguro. Y si tú sabes que no eres íntegro, pues está claro que no eres íntegro. Pero si tú dices, mira, la verdad es que no sé si soy íntegro, no eres íntegro. Es que el que es íntegro ha padecido para ser íntegro. El que es íntegro ya ha sido probado varias veces hasta alcanzar integridad y perfeccionarse en eso, en la obediencia, perfeccionarse en la santidad. Entonces el que es íntegro es el que sabe, ¿no?, que es íntegro. Ahora, ¿alguien puede engañarse? Claro que sí. El engaño es lo que más hay. El autoengaño es muy común, ¿verdad? Entre quienes dicen que, o cómo se sabe si una persona es íntegra o no, la gente lo va a decir. La gente va a ver que lo que dices es lo que haces, es lo que funciona. La gente va a ver que lo que tienes en tu corazón es lo que hablas. Y lo que hablas es lo que tú haces. Entonces la gente va a ver eso. Va a ver que eres de una sola pieza. Nunca va a haber una discordia entre lo que hablas y lo que haces. Estás hablando algo, pero tú haces otra cosa. Entonces ya hay algo raro ahí. Ya estás perdiendo lo que es la integridad. Mateo, el último versículo que penúltimo, dice Mateo versículo 23 del 1 al 3, dice: entonces habló Jesús a las gentes y a sus discípulos, diciendo: sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, las obras de los fariseos, porque dicen y no hacen. Entonces, hipocresía. Una persona que no tiene integridad es una persona que tiene hipocresía. Los fariseos no tenían integridad. Jesús los acusó al respecto de ese error grande. Y por último, Salmo capítulo 84, el versículo 11, dice así: porque sol y escudo es Jehová, Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que en integridad andan. Y vuelvo a repetir: porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que en integridad andan. Y aquí terminamos el mensaje de hoy. Recapitulando, hermanos,
La integridad tiene que ser desarrollada en el guerrero, además de la fe y además de la obediencia. Una de las razones por la cual el guerrero tiene entrenamiento, está en un campo de entrenamiento y por la cual tiene que ser probado, es para que desarrolle un alto nivel de integridad. La integridad tiene que ver con cerrar las puertas abiertas, con dejar de estar pecando, con consagrarse. La integridad tiene que ver con que lo que tú crees, lo dices, no te quedas callado, y lo que tú dices se hace y lo haces tú. La integridad tiene que ver con ser un buen ejemplo a los demás. La integridad tiene que ver con tener un buen comportamiento. Quienes evalúan tu integridad son las demás personas. Generalmente, si estás casado, tu esposo o tu esposa va a saber si tú tienes integridad o no. Porque tú te dices cristiano, que tú te dices hijo de Dios. Tú dices que eres un hijo de Dios. Bueno, es verdad. Bueno, ¿cómo se va a notar? Y lo que dice Dios de que hace un hijo de Dios, lo haces tú. Obedeces y haces lo que la Biblia dice que hace un hijo de Dios. Entonces, si no es así, te falta integridad. Tienes que desarrollar integridad. Y un guerrero tiene que tener un alto nivel de integridad. Todo guerrero de los últimos tiempos, para ser considerado guerrero por Dios, no va a ser considerado guerrero por Dios porque tú lo digas. Yo soy guerrero. De igual manera, no es considerado un hijo de Dios alguien porque lo diga, yo soy hijo de Dios. No, cualquiera puede decir todo lo que quiera, pero por los frutos se conoce el árbol, por los hechos. Entonces, de igual forma, un guerrero solamente puede ser guerrero considerado por Dios cuando desarrolla integridad. Ahora, tú eres un guerrero, ya Dios te dijo que eres un guerrero, te hizo guerrero oficial en Iglesia MAC. Todavía no eres guerrero oficial en Iglesia MAC, estás en proceso. Estás en proceso. Ya eres guerrero oficial en Iglesia MAC, significa que tienes un nivel de integridad. Pero no te quedes allí, porque vienen pruebas mayores para que tú desarrolles mayor integridad y tú le demuestres a Dios de que tú eres confiable, que eres fiel, que eres íntegro. Así que la razón por la cual todo guerrero es probado básicamente son tres: desarrollar la fe, desarrollar la obediencia y desarrollar la integridad. La integridad. Muy bien. Gloria a Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser personas fieles a pesar de toda prueba, de toda circunstancia, a no renunciar a ser íntegros, a no abortar, a permanecer a pesar de la adversidad y la prueba, como Job, permanecer fiel delante de ti, ser un hombre o una mujer de integridad, a pesar de toda circunstancia adversa. Queremos ser los guerreros de los últimos tiempos, aquellos que vamos a ir a la batalla final. Queremos ser hombres y mujeres íntegros, guerreros completos para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús, ayúdanos a lograrlo. Espíritu Santo, ayúdanos. Todo lo que nos hace falta, provee todo lo que necesitamos para lograr desarrollar la integridad que el Padre exige y quiere en todos los guerreros en estos últimos tiempos. Gracias, Señor. Amén. Dios me lo bendiga.